Amados, de nuevo muy buen día. Así como está de pie, ore al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, oren por mí para que en el abrir de mi boca me sea dada palabra. Y ore por cada uno de sus hermanos, nuestros hermanos, para que juntos en el Señor podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por las oraciones de la iglesia, Señor, hacia nosotros, para que podamos proclamar con libertad la palabra tuya, para que cuando abramos nuestra boca nos sea dada palabra de parte de ti y podamos edificar, podamos, Señor, como dice tu palabra, que por medio de ella hacer crecer y fortalecer el hombre interior, el hombre que es creado según Dios y que está en el corazón, que está en el interior de cada uno de tus hijos, de cada uno de nuestros hermanos. Permite que hoy, Señor amado, nos vayamos, Señor, cada uno de nosotros, edificados y fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Hermano, gracias también a nuestros hermanos que participaron en la administración de la alabanza. Pueden ocupar sus asientos y así como está de pie, tome su Biblia, sea que la tenga en libro o en dispositivo, y ábrala, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16. Carta a los Efesios en su capítulo 3, versículo 16. Ok. Si ya lo encontró, lea por favor conmigo esta porción de la Escritura. Dice, en Nueva Versión Internacional voy a leer y dice así: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Voy a volverlo a leer. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Tome asiento, por favor, y le he titulado lo que compartiré con usted hoy: fortalecidos en el ser interior. Fortalecidos en el ser interior. Amados en el Señor, esta carta a los Efesios tiene como propósito que la iglesia, o tenía como propósito en aquel tiempo, que la iglesia fuera precisamente eso, lo que lleva el título del mensaje que quiero compartirles hoy: que sean fortalecidos en el ser interior. ¿Qué es el ser interior? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo expresa a los corintios? ¿Qué es el ser interior? Bueno, en otras porciones de la Biblia lo vamos a encontrar también como el hombre interior. También lo vamos a encontrar en otras versiones de la Escritura o en otras porciones de la Biblia como el hombre interior. Aparte de llamarle ser interior, también aquí, de hecho, cuando leemos esta porción de la Biblia, dice íntimo de su ser. Esa parte habla de el hombre interior, del ser interior en cada persona. Todos los seres humanos tienen ser interior. O sea, todas las personas tienen ser interior. De hecho, nacen con un ser interior, porque si no, no fueran personas. Nosotros no somos cuerpos que tienen alma y espíritu. Somos alma y espíritu que tenemos un cuerpo. Y los seres humanos, todos, sin excepción, tienen espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo ser humano tiene un ser interior. El ser interior en los no creyentes, en su espíritu como está separado de Dios, de la vida de Dios, su espíritu está muerto. De hecho, la palabra muerte significa separación. Entonces, cualquier persona que haya nacido en esta tierra tiene un espíritu, pero su espíritu está separado de Dios. Y su actuar, su expresar, su pensar, sus motivaciones, sus anhelos están en su alma. Todo ser humano tiene emociones, sentimientos, voluntad.
Todo ser humano tiene alma. Entonces, como no hay gobierno de Dios en su espíritu, el ser humano se controla por su mera alma, por sus meras pasiones, deseos, etcétera. O sea, por la misma naturaleza con la que todo ser humano nacimos. Ese es el ser interior del hombre sin Cristo, un espíritu muerto y un alma que está a todo lo que da, vivita y coleando, no gobernada por el Señor. A diferencia de los hijos de Dios, nuestro ser interior está compuesto de un espíritu vivificado, un espíritu que se ha unido a la vida de Dios. Es vivificado porque la vida de Dios vino a nosotros, que es Cristo Jesús, que es su palabra, que es el Espíritu Santo, e hizo en nosotros un nuevo ser. A eso se le llama el nuevo nacimiento. Nuestro ser interior, al nacer de nuevo, ahora por el poder que nos otorga el Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nosotros, tenemos la facultad de ser gobernados por Él y gobernar el alma. El ser interior entonces es donde reposa el Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre interior es donde ahora los creyentes tenemos la oportunidad de ser gobernados desde adentro. Ese ser interior creado por Dios, porque no fue obra de la naturaleza humana, esto fue obra de la naturaleza divina, ese ser interior que ahora tienen los hijos de Dios, ese ser interior se renueva día a día. Ese ser interior crece, no solamente nació, es como en el ciclo de todo ser humano, nace y crece. De la misma manera, el ser interior que nosotros nació por la obra poderosa de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la obra perfecta de Dios, ese ser interior tiene que crecer. Y dentro de su crecimiento tiene que ser fortalecido. Tiene que ir recibiendo el poder de Dios y tiene que ir descubriendo lo que de Dios también recibió. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo en esta carta, dentro de varios versículos, quiero compartirles con ustedes cómo es que Dios fortalece el ser interior. ¿Cómo es que Dios fortalece el ser interior? Hermanos amados en el Señor, el ser interior debe de comprender profundamente lo que es la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Vuelvo a repetir esto. El ser interior debe comprender profundamente, o sea, profundamente lo que es la gracia de Dios. Y en eso va a ser fortalecido. Y en la gracia de Dios nosotros podemos entender y comprender lo que somos, pero también lo que tenemos. Es más, la carta a los Efesios nos muestra en primer lugar quiénes somos. Dice la Escritura que fuimos hechos hijos de Dios predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Este llamamiento es para ser hijos de Dios de acuerdo a su naturaleza. Entonces, el ser hijo de Dios es parte de nuestra identidad. El estar sentado con Cristo en las regiones celestiales es parte de lo que somos y la posición que tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 nos narra cómo es que nosotros fuimos salvos. Dice que en otro tiempo andábamos como los demás seres humanos, pero por medio de la gracia de Dios llegó la salvación a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que en la gracia de Dios, el ser humano que ha recibido a Jesucristo se fortalece entendiendo la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que usted tiene en Cristo Jesús, solamente Dios se lo dio por pura gracia. Esto fue gratis. Lo que usted es, lo recibió por medio del Señor, desde luego por medio de la fe, pero a usted no le costó absolutamente ¿qué? Nada. Y quiero decirle algo, hermanos. La gracia de Dios, cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos a veces, bueno, a lo mejor no todos, pero sí algunas personas pueden llegar a pensar que la gracia de Dios es como algo débil, y es todo lo contrario.
¿Cómo recuerdo cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne y se lo pidió 3 veces? Y el Señor le respondió, y le respondió de una manera que podemos leerlo en las Escrituras, donde dice que no le dijo que se lo iba a quitar. Es más, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando nosotros somos débiles y reconocemos que todo lo que somos, hermano, lo que es usted en Cristo Jesús, ser hijo, ser salvo, estar en las regiones celestiales con Cristo, esto fue por gracia, eso es poder de Dios en su vida. Para ser fortalecido necesito comprender su gracia, porque su gracia es poder para mí. Pero ¿cuándo se vuelve la gracia de Dios poder para mí? Cuando yo me declaro incompetente, inútil y débil. Cuando veo esto en mi vida, entonces la gracia de Dios se activa. Cuando uno quiere ser fortalecido en el hombre interior, necesita uno saberse débil para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Quisiera leer con ustedes, hermano, porciones de la Escritura que nos muestran y desde luego nos dice esto. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando nosotros entendemos que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos revela algo por medio de esta carta y nos dice que desde el momento en que creímos, se nos puso un sello de pertenencia. Se nos puso un sello de pertenencia. Y ese sello de pertenencia es una persona, y es la persona del Espíritu Santo. Hermanos, no hay fortaleza en el ser interior sin la persona del Espíritu Santo y sin el sello que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Yo no solo me imagino, también lo he visto, cómo es que sellan a las reses cuando les ponen el sello de quién es el dueño. Es un fierro que lo ponen así al fuego hasta que quede al rojo vivo y la res va pasando y hasta allá, cómo le rechina el cuero y luego huele a cuero quemado, ¿no? Bueno, a lo mejor usted, así no selló el Señor. No, así no nos selló el Señor, pero es una ilustración de ver cómo cada uno de nosotros, hermano, lleva un sello de pertenencia. A las reses se les reconoce a quién pertenecen por el sello que llevan. A los hijos de Dios se nos debe reconocer por el sello que llevamos. Y el sello que llevamos es el Espíritu Santo. En la gracia de Dios entiendes que el Espíritu de Dios vino a vivir en ti. En el caso de los apóstoles del Cordero, los primeros, los 12, el Señor en el Evangelio de Juan les sopló el Espíritu y le dijo, reciban el Espíritu. Cuando les dijo reciban el Espíritu es como si los estuviera sellando. La obra de Cristo todavía no había sido completada porque Él aún le faltaba ascender. Pero en ese momento, por ser los primeros y la primicia, ellos fueron los primeros que recibieron ¿qué? El sello. Y ahí fue donde ellos nacieron de nuevo en Cristo Jesús. Reciban. Y el Espíritu Santo vino y lo selló. Todos los creyentes a partir de ahí que han creído en Cristo, como lo dice aquí, desde el momento en que creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. A ver, revísale a tu hermano si lo tiene. ¿Cómo se ve si lo tiene?
Ese sello no se marca en el cuerpo físico. Ese sello se marca ¿dónde? En el ser interior. El ser interior tiene un sello que se llama el Espíritu Santo, por el cual fuimos marcados como pertenencia para Dios. Es más, ese sello nos garantiza la herencia que vamos a recibir. ¿Eso qué quiere decir? Que lo poco, lo mucho que experimentes aquí no se compara con todo lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Eso quiere decir que, hermanos, lo que vivimos aquí en la tierra de parte del Espíritu de Dios es solamente el anticipo de lo que nosotros vamos a disfrutar más allá. ¿Quiere usted ser fortalecido en su ser interior? Uno, entienda que todo lo que tiene y todo lo que es, lo recibe por medio de la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, en primer lugar, se manifiesta con un sello de pertenencia, y este es el Espíritu Santo. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿Quién lo conoce mejor? ¿Quién tiene la capacidad de conocerlo mejor? Lo que el Señor ha creado en mi interior. Y lo que el Señor ha creado en mi interior es un nuevo ser. Ese ser interior sí tiene la capacidad de recibir espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Dios. Porque mi espíritu está capacitado ya por la vida que recibí de Dios para conocerlo aún más, para relacionarme aún más con Él. Dios es espíritu y tiene relación con el espíritu renovado del hombre, con el espíritu vivificado del hombre. Por eso podemos conocer más a Dios, pero necesitamos que a ese ser interior el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice el versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos ¿de dónde? ¿El corazón tiene ojos? No, pero el hombre interior sí. Entonces corazón aquí se refiere al ser interior, que los ojos del ser interior les sean iluminados para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es mi esperanza? Dice, bueno, la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, los ojos se nos abren del ser interior porque mi esperanza es que Cristo va a regresar. Esa es mi esperanza, esa es la gloriosa esperanza que todos los hijos de Dios están, desde luego, por vivir, algunos si vivimos en esta tierra o por si morimos, también es nuestra esperanza. Cristo viene. Es más, adelante dice, ¿cuál es la riqueza de su qué? De su gloriosa herencia entre los santos, amados en el Señor. Si su papá, si su mamá no les deja una herencia, no les da un terrenito, no les da unas escrituras y le dice, mira hijo, esto es para ti, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Porque el ser interior que usted tiene, por la oración intercesora apostólica, el Señor permite que sus ojos le sean abiertos y que vea usted que usted no ha sido heredero de un terrenito, de una tierrita, de una casita, de un dinero en el banco. Usted fue heredero, y yo, y todos los hijos de Dios, de una gloriosa herencia. Hermano, ¿la puede usted ver? Cuando es uno fortalecido en el ser interior y los ojos se nos abren, nosotros podemos ver la riqueza de su gloriosa herencia que tenemos entre los santos. Y mire, en el libro de Apocalipsis nada más se nos da un esbozo de toda la riqueza que hay allá arriba. La pavimentación de las calles de la ciudad es de oro. A lo mejor usted tiene unos aretitos que pesan unos cuantos gramos y los valora mucho porque es de oro. Bueno,
Si los valora usted mucho y porque es de oro, no sé cuántos quilates, ni siquiera a veces de oro puro, porque el oro puro es muy maleable y se desgasta, pero a lo mejor de algunos quilates. Bueno, déjeme decirle que allá las calles están pavimentadas de oro, pavimentadas de oro. Ahora, ¿eso le deslumbra a usted? ¿Qué si le digo que estaremos con aquel que nos deslumbrará tanto su presencia que ni siquiera en las calles de oro vamos a estar así contemplando? ¡Wow! ¡Qué calles de oro! No, hermano, cuando veamos al Señor en su gloria, esa es la riqueza más grande que el Señor tiene para nosotros. Ni siquiera, es más, es que estoy recordando ese poema que luego lo hicieron canción. No, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévame tus afrentas y tu muerte. Hermanos, que el cielo no le mueva, que le mueva ver a Dios. La mayor riqueza que los hijos de Dios podemos tener es que Dios es nuestra herencia, es que el Señor es el Dios de nosotros. Una palabra que el Señor le dijo a los levitas, dice, no van a tener ustedes porción de tierra, es más, sus hermanos les van a dar donde vivir, ahí donde les he repartido, pero su porción y su herencia soy yo. ¿Qué más queremos? Cuando el Espíritu de Dios fortalece nuestro ser interior y se nos abren los ojotes del hombre interior, podemos ver que la mayor herencia, la riqueza de la herencia que tenemos es contemplar a Dios por la eternidad, conocerlo tal cual es. Y hermano, como es infinito y es eterno, pasará una eternidad y seguiremos contemplando su gloria. Que hay trabajo, no sé qué nos va a poner a hacer, pero hay trabajo. Que se abran los ojos para que desde aquí alcancemos a ver. Pero el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Creo que de esto ya el Señor también nos ha hablado suficiente, pero vuelvo siempre a acentuar esto. Hermanos, el ser interior, cuando se le abren los ojos, ¿sabe qué ve? El gran poder que el Señor nos ha dado y que ese mismo poder es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Hermanos, no se ha manifestado mayor poder en esta tierra que el poder cuando se resucitó o cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el más grande poder jamás manifestado en esta tierra. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿qué cree? Está en usted y está en mí. Está en el ser interior. Solo 2 dijeron amén. ¿Sabe por qué? Porque a veces no lo logramos dimensionar. Por eso hay que orar esta oración apostólica y decir, Señor, revélanos, ábrenos los ojotes del ser interior para que podamos ver ese gran poder. Hermanos, por eso, mire, yo no lo he alcanzado a ver todo. Yo necesito que se me abran, ¿qué? Más los ojotes, que se me dilaten las pupilas. ¿Sí? Quiero verte, Señor, quiero ver. Mi ser interior anhela ver, porque de esa manera soy fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso pasa y ve el gran poder que le habita, las cosas que nos sucedan en la vida son miniedades. ¿O no? Son miniedades. Cuando veamos el gran poder que nos habita. Las cosas imposibles se hacen posibles. Nada más y nada menos. El ser interior debe ser fortalecido cuando se le abren los ojos, cuando recibe espíritu de sabiduría
y de revelación para conocer más al Señor. Hermano, ¿cómo están sus ojos de su ser interior? ¿Cerrados, entrecerrados, medio abiertos? Así bien bien pelones, como dicen, bien pelados. O sea, ¿cómo están sus ojos? Bien abiertos. Ahora me doy cuenta que soy como Bartimeo, así medio ciego, ¿no? O sea, o que soy como asiático, creo que nada más veo así como entre rayitas. O sea, por eso la oración apostólica, por eso en unos momentos vamos a orar los unos por los otros y pedir, Señor, ábrenos los ojos para que alcancemos a ver el gran poder que está en nosotros. ¿Quiere ser fortalecido en su ser interior? Es necesario que oremos también los unos por los otros. Es necesario que estemos clamando al Señor día y noche y en todo momento para que espíritu de sabiduría y de revelación vengan a nosotros, para que entendamos que todo lo que somos y lo que tenemos lo recibimos por gracia. Amén. Y más adelante en el capítulo 2 de Efesios, nada más para recordarle esto, dice el versículo 4, capítulo 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y le recuerdo, por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Ahí está la palabra, por gracia hemos sido nosotros salvados. Amén. Ahora, pregunta, hermanos, como el Señor nos fortalece en el ser interior, ahora vean, no solamente con esos ojotes que tiene el ser interior abiertos, ¿cómo se ve una persona cuando es fuerte físicamente? ¿Se le ven los qué? Así como a mí se me ven los músculos, ¿no? Pero están en reposo. Se ven los músculos, se ve la fuerza externa, a veces en las manos cuando te saluda y dices, ay, como que anduvo haciendo mancuernas o algo porque tiene fuerza, o sea, se ve fuerte. Y a veces se ve la salud también en la persona físicamente. Pregunta, ¿cómo se ve el ser interior? Por eso le decía hace rato, el ser interior es sellado por el Espíritu, no en el cuerpo, si no todos trajéramos una marca, ¿no? ¿Cómo se ve el ser interior? Que está fuerte, está débil, ¿cómo está? ¿Cómo está su ser interior? ¿Cómo lo vemos? Y es lo segundo que quisiera ver con ustedes. Lo segundo es lo siguiente, amados en el Señor. El ser interior se tiene que manifestar en lo exterior. Porque si no se manifiesta en lo exterior, no vamos a saber cómo está. Ahora, esa es la segunda parte prácticamente de la carta. Porque el apóstol Pablo no solamente menciona todo lo que somos y lo que tenemos por gracia y lo que oraba para que lo recibiéramos y actuáramos en el ser interior, sino que el apóstol Pablo en la carta expresa cómo es que el ser interior se exterioriza para que todos los demás puedan ver qué tan fuerte está mi ser interior. Y ahí viene la práctica de una vida donde el ser interior ha sido fortalecido. Amén. Mire, nada más. En el capítulo 5 de Efesios, no voy a leer todo, pero sí algunos puntos. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos, ¿qué? Muy amados. A ver, hermano, que imite yo a Pablo, pues he leído sus cartas, no lo vi, los efesios sí lo vieron. Que imite yo a Pablo, pues lo veo, o sea, que le diga yo imíteme a mí, o que alguien de entre nosotros le diga imítame, pues lo estamos viendo. Ahora, pregunta, ¿imita a Dios? Imita a Dios. Imita a Dios. La palabra imitar viene del griego mímique, o sea, hacer las mismas formas, señales que hace otra persona. ¿Cómo imitamos a Dios? Como hijos amados. Eso tiene que ver con entender la paternidad de Dios para con nosotros.
¿No ha visto, por ejemplo, un padre llevando de la mano a su hijo? A veces hasta caminan, ¿qué? Igualitos. O una mamá que se parece al papá. Y luego usted lo ve así de lejos y dice, ahí es igualito, hasta caminan igual. Por la misma genética, por la misma naturaleza y por cómo se parece, hasta caminan iguales. Lo está imitando de manera inconsciente, porque lo hace por naturaleza. Cuando el Señor te lleva de la mano, ¿caminas igual que Dios? ¿Amas igual que Dios? ¿Perdonas igual que Dios? ¿Te gozas igual que Dios? ¿Alabas igual que Dios? El ser interior, cuando se manifiesta de manera externa o exterior, hace lo mismo que Dios hace. Por ejemplo, el versículo 2 dice, y lleven, Efesios 5:2, y lleven una vida de amor. Y nos da el ejemplo. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Si queremos imitar a Dios, el primer paso a imitarle es imitarlo como Él nos amó en Cristo Jesús. La vida de amor manifiesta que el ser interior ha sido fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Pero hay vida práctica. Versículo 3, ahí mismo el capítulo 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Mire, hermanos, característica de un ser interior enfermo y debilitado es que está en la inmoralidad sexual, tiene algún pecado de impureza o tiene avaricia, que es idolatría, dice en otra porción. Y la idolatría puede ser que el lugar de Dios se le ha quitado y se le ha dado a otra cosa o a otra persona. Como Dios no tiene el primado, no tiene la primacía, no tiene el primer lugar en su vida, cualquier otra cosa puede ocupar el lugar de Dios. Y como cualquier otra cosa puede ocupar el lugar de Dios, puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser mujer, puede ser un hombre, puede ser un sentimiento, puede ser un celular, puede ser una computadora, puede ser un juego, puede ser lo que sea. Si no le has dado el primer lugar a Dios, cualquier otra cosa lo puede ocupar, cualquier otra persona lo puede ocupar. Y a eso se le llama avaricia o idolatría. Bueno, la avaricia porque tiene que ver con tener y un deseo obsesivo por poseer cosas. Eso se convierte en su Dios. Pero dice el versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Otra forma en la que se manifiesta de manera externa el ser interior cuando está fortalecido es que las palabras indecentes, hermanos, ya ni siquiera, ni siquiera están en su vida. O sea, como testimonio, ¿usted se acuerda de cuando era grosero? Yo para mi vergüenza a veces me acuerdo, ¿no? Pero eso hablaba antes. Las canciones vulgares, todo eso antes era el pan de cada día. Ahora, ¿cuál es mi hablar? Chistes groseros. Compartíamos con los papás de los jóvenes el día viernes, lo siguiente, ¿qué cuando te mandan un meme grosero? Y tú lo replicas y lo vuelves a reenviar, estás manifestando que tu ser interior, en lugar de imitar a Dios, está imitando la antigua manera de vivir. Y hermanos, a veces hay chistes que ofenden el nombre del Señor y gente llamándose cristiana todavía lo sigue reenviando. O lo sigue viendo, o se sigue riendo. Y, y ahí lo tienes y lo guardas. ¿Qué esperas para deshacerte de eso? Porque como hijo de Dios amado,
Siendo fortalecido tu ser interior, tienes que manifestar pureza en tu forma de mensajear, en tu forma de postear, en tu forma de vivir, en tu manera de hablar. ¿Está fuerte tu ser interior? Hermanos, el Señor Jesús lo dijo, porque del corazón salen. ¿Qué sale del corazón? A ver, recuerden lo que dijo Jesús. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los adulterios, del corazón sale la inmoralidad, del corazón sale lo que veíamos hace 8 días. Lo interno es por lo que debemos de tener cuidado. Por eso el ser interior de nosotros tiene que renovarse cada día y ser fortalecido cada día para que los chistes groseros, hermanos, ya ni siquiera. Es más, cuando los comentan entre los compañeros, usted no se ríe, a usted le causa enojo. Blasfeman contra el Señor. Nos compartió una de nuestras hermanas el viernes que estábamos con los papás de los jóvenes, que hay un juego donde muchos niños están jugando y expresan una frase, o sea, dentro del juego, no sé si es en inglés o en español, pero esa frase, hermano, blasfema contra el nombre de Dios. Dice que le dijo a uno de los niños, oye, ¿y si sabe lo que está diciendo? Ah, sí, ya sé que me va a decir, que esto atenta contra Dios, pero eso lo dicen los papás para espantarnos y que ya no juguemos. Revise, incluso si usted es cristiano, qué frases. Hermanos, hay frases que a veces nada más las cambiaron y que no sabemos que su trasfondo era una grosería. Hay frases que yo he escuchado entre ustedes, que los jóvenes principalmente, que dicen, a la bestia. Revisen cuál es el trasfondo. Y lo decimos, o sea, lo decimos nosotros de manera común. No manches y alguna otra cosa. Pero revísenlas. Ay, ahora ya el pastor se va a poner medio legalista. No, no es legalismo, es cosa que habla de la Escritura. Dice, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, y haya más bien que acción de gracias. Debemos de revisar. Jóvenes, revisen su manera de hablar. Porque puede ser que lo que están hablando ni siquiera sepan en realidad cuál fue el trasfondo de esa palabra. Revísenlo. Ya se quedaron calladitos todos, pero revísenlo, mano. Porque el ser interior detecta cuando está fuerte, cuando está fortalecido en el Señor, detecta que lo que está hablando no glorifica a Dios. Y si esa palabra lo dicen los hijos del diablo, los que no han nacido de nuevo, los que su ser interior está contaminado, el ser interior mío que ha sido renovado, que ha sido hecho nuevo por el Señor, yo no tengo por qué estar hablando esas palabras. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar, porque es la manifestación externa del hombre interior. Y algo, hermanos, que el Espíritu Santo viene como un sello a nuestra vida y somos declarados pertenencia de Dios. Pero mire lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Porque alguno dice, es que ya el Espíritu de Dios está en mí y el sello está puesto en mí. Sí, pero la Biblia dice también que seamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y es algo que debe de estar de manera continua en mi vida. ¿Cuándo se da uno cuenta que el ser interior ha sido lleno del Espíritu Santo? Dice a continuación, habrá salmos, himnos, canciones espirituales, alaben al Señor con el corazón,
con el corazón es el ser interior, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las maneras en que vemos que el ser interior está fortalecido y se manifiesta de manera externa es cuando es lleno del Espíritu Santo y expresa alabanzas, expresa cánticos. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, lo único que anda haciendo a través del día, sea que esté en el taller, sea que esté en la oficina, sea que esté en su casa, sea que vaya caminando, ¿qué hace? ¿Acaso no va cantando? ¿Acaso no va orando? ¿Acaso no va diciéndole gracias, Señor? Porque eso manifiesta que el ser interior está siendo fortalecido, porque el Espíritu de Dios lo llenó. Y como es lleno, usted va alabando al Señor mientras otros andan oyendo todo tipo de música. Usted va alabando a Dios en su ser interior. Eso manifiesta que su ser interior está fuerte y que se manifiesta de manera externa en alabanzas, en salmos, canciones espirituales, alabando al Señor con el corazón. Amén. Y sigue, hermanos, porque la carta a los Efesios muestra cómo cuando el ser interior está fortalecido, por ejemplo, hay sometimiento los unos a los otros, honra y respeto a la autoridad. Mujeres, ¿quieren que su ser interior esté así? Bien fuerte. Esposas, sométanse a sus esposos. Cuando usted desobedece algo que su esposo le dice, el ser interior se debilita. Cuando usted obedece en el Señor a lo que su esposo le dice, su ser interior se fortalece. Cuando los varones del Señor manifestamos el amor de Cristo hacia nuestras esposas, como a vasos frágiles, manifestamos el cariño que viene de parte del Señor a nuestras esposas, mi ser interior se fortalece. Es como si fuera yo al gym espiritual con mi ser interior. Amo a mi esposa. Cuando yo le digo, a veces tiene que decirme ella, pero el Señor dice, dile que la amas. Y que la amas como yo los he amado a ustedes. Cuando yo le digo a mi esposa que la amo es como si hiciera 20 abdominales, el ser interior. Y cuando la esposa se somete a su esposo en cada obediencia, es como si hiciera bíceps, tríceps, cuádriceps, no sé qué otras cosas. Se está fortaleciendo su ser interior. Cuando los hijos obedecen a los padres y no chistan, no rezongan, no tuercen la boca, obedecen. Cuando los hijos obedecen a los padres, es como si fueran al gym, al mejor gym que jamás ustedes han visto, del ser interior. Cada orden que les da su papá, cada enseñanza que les da su mamá, y ustedes la obedecen, fortalecen el ser interior. Cuando los que son esclavos o los que son empleados y están a cargo de un patrón y lo obedecen, ustedes ejercitan el ser interior. Cuando se someten a lo que les dicen, pero es que lo que está diciendo no es, tú sométete, sométete. Si te pones a hacer algo en contra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no me hable de esas cosas. Pero cuando son cosas propias del trabajo, sométase, obedezca. Y aún a los que son gruñones. Lo dice la Escritura. Cuando los empleados obedecen a sus patrones, están ejercitando al ser interior. Ejercita tu ser interior. Hermano, es que si usted conociera a mi patrón, bueno, no lo conozco, pero lo que sí conozco es la Escritura. Obedézcalos. Y obedeciendo, usted estará ejercitando el ser interior. Amos, patrones, ¿saben cómo ejercitan el ser interior?
Ya lo vimos un día, cuando le proporciona lo necesario, lo legal, lo justo a sus empleados, ustedes ejercitan el ser interior, porque el ser interior es justicia, es amor, es paz. Y cuando proporcionan lo necesario a sus empleados, ustedes ejercitan el ser interior. Amados, capítulo 6 de Efesios dice, oren en el Espíritu, oren en todo momento, oren por nosotros. En una ocasión, había un gigante llamado Goliat que amenazaba los batallones del ejército del Señor o al pueblo de Israel. Y así pasó 40 días. Dice, pero nada más, dice, no quiero que vengan todos, nada más manden a uno. Y si me vence, venció a todos. ¿Recuerdan a David? Cuando él llegó a darle el almuerzo a sus hermanos y todo lo que llevaba, vio que este gigante salió. Y bueno, no quiero contarle la historia, usted se la sabe y si no se la sabe, lea la Biblia. Pero quiero hacer hincapié en algo que hizo Saúl, el rey que en ese momento estaba. Dice que lo llamó y le dijo, ¿vas a ir a la batalla? Sí. Ah, bueno, le puso su armadura. ¿Y sabe qué pasó? Le quedaba grande. Imagínense, también Saúl era el más alto de todos ahí, los más altos le llegaban al hombro. O sea, yo creo que la armadura estaba hecha para él y definitivamente David era más bajito, hermano, no le quedó. Le estorbaba, etcétera. Bueno, el punto no es aquí tanto ver cómo David venció a Goliat, que lo sabemos en la Escritura. El punto es que para cargar una armadura, ¿qué se necesita? Fuerza. Y Efesios capítulo 6 dice que nos pongamos toda la ¿qué? Toda la armadura de Dios. Pero para poder usar una armadura de tal envergadura, usted necesita ¿qué? Fuerza. ¿De dónde proviene la fuerza? Del Espíritu Santo y de la oración. Cristiano que no pasa tiempo orando con el Señor, la armadura le queda grande. No puede cargarla. Se le dificulta llevarla. ¿Y sabe quién se pone la armadura? El ser interior. Y si el ser interior no ejercita el amor, la justicia, el sometimiento, no ejercita las palabras sanas, no ejercita el buen lenguaje, no se ejercita en el Señor, el ser interior está débil. Y como está débil, no puede sobrellevar la armadura de Dios. Y cuando el diablo lo venga a atacar, va a ser presa fácil. Ahora entiende por qué es necesario fortalecerse en el ser interior. Una mujer que no se somete a su marido es presa fácil del diablo. Un hombre que no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia es presa fácil del diablo. Hijos que no obedecen a sus padres en todo lo que les mandan son presa fácil para el diablo, porque su ser interior está débil y no pueden soportar la armadura de Dios. Amados, ¿cuánta necesidad tenemos de ser fortalecidos en el ser interior? Y esto tiene que ser por oración, porque Pablo decía, pido a Dios, le pido a Dios. Y hermanos, Pablo estaba en la cárcel. Y al estar en la cárcel solamente creo que hacía dos cosas, enviar cartas y orar. Por eso es bueno si alguien, el Señor lo envía a la cárcel por predicar a Cristo, por alguna otra cosa, porque ahí va a tener mucho tiempo para reflexionar, para... No, no sé qué estoy hablando para mí, ¿verdad? ¿Promete visitarme? Sí. Si es por pecador, ya le dije un día, no me visite, hermano. No me visite. O sea, si es por pecado, sí,
No, es que el pastor se robó algo y lo metieron al bote. No, no me visite. Ore por mí, pero no me visite, que me arrepienta yo. Pero si me meten algún día ahí por predicar a Cristo, porque supieron que no, el hermano estaba predicando y lo llevaron, no, pues no vayamos porque no sé que también nos vayan a agarrar a nosotros, entonces sí lo reprendería, ¿no? Pero si usted dice voy a visitarlo porque está ahí, porque el Señor, amén, gloria a Dios, esto da gozo. Bueno, Pablo estaba preso, Pablo estaba encarcelado. Pablo oraba día y noche. La carta que le escribió a los filipenses estaba en la cárcel. La carta que le escribió a los efesios estaba en la cárcel. No recuerdo cuántas cartas más las escribió desde la cárcel. ¿Qué hacía ahí Pablo? Oraba. Predicaba de Cristo porque hasta los soldados que estaban de la guardia se convirtieron. Lo dicen en Filipenses. Y dicen que cuando estaba escribiendo Efesios, y ya para concluir su carta, vio al soldado romano con toda su armadura y dijo, el Espíritu de Dios le lleva a escribir, dice, ustedes, así como los soldados romanos, deben de estar bien armados hasta los dientes. Sean fortalecidos en su ser interior. Hermano, ¿qué le parece si vamos al gym en este momento? Uno, voy a iniciar orando por ustedes como oraba Pablo y vamos a iniciar orando unos por otros como lo oraba Pablo. Oro que tu ser interior sea fortalecido. ¿Quiere orar por alguien? A ver, ¿cómo está su ser interior? ¿Necesita usted que alguien ore por usted por esto? Yo sí. Al menos yo le pedí a usted que orara desde inicio por mí, porque yo no soy fuerte para predicar. El que predico es el fuerte. Del que predico es el fuerte. Del de que enseño es el fuerte. Pero mi ser interior necesita ser fortalecido por él para que pueda hacer la labor. Hermano, ¿usted necesita que alguien ore por usted? O que no sea el pastor, porque imagínense a qué hora voy a acabar con todos, ¿no? Yo quiero que el pastor ore por mí. No, alguien de tus hermanos, levántate, ponte en pie, póngase en pie, por favor, y pídale a alguien. Ahora usted no va a orar por alguien, usted va a pedir, hermano, ora por mí. Yo también te iba a pedir, bueno, pues ya oren juntos, ¿no? Yo quiero ser fortalecido en mi ser interior, pero también dígale al Señor en su oración, yo voy a orar por ti, pero hermano, por favor, mire, es que nos pasa a veces como cuando queremos bajar de peso y queremos hacer ejercicio. Empezamos bien el primer día, el segundo día, y ya como que le vamos bajando las pilas, y ya como al mes, ya lo dejé de qué, dejé de hacer. ¿No pasa eso mismo a veces con el ser interior? ¿Por qué? Porque no ejercitamos también la llenura del Espíritu Santo de manera continua. Necesitamos poder, fuerza, y viene del Espíritu Santo. No solo el sello de pertenencia que ya tenemos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo se considera una persona que es borracha? ¿Cuándo se considera una persona que es borracha? Cuando de manera continua que bebe y bebe y bebe y se embriaga. ¿Cuándo se considera que una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando de manera continua bebe, 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 se llena del Espíritu Santo. Tu ser interior estará fortalecido por la llenura del Espíritu Santo. Puedes orar también por tu hermano y decirle, ora por mí, porque siento que ya ando como los carros en la reserva. Yo creo que ya no llego, ya no alcanzo. Manito, ora por mí. Pídele al Señor que me llene. Y ora tú por Él, que te llene su Espíritu Santo. Lo necesitamos, amados. Lo necesitamos. Amén. Si quiere revisar la carta otra vez y orar como oraba Pablo, es más, el jueves el Señor nos llevó a hacerlo de rodillas. Y si quieren hacerlo de rodillas, amén, no hay problema. Regrese a Efesios 3:14, o si no puede hacerlo, escúchelo. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu
y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Hermanos, Dios es rico en gracia, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en amor, que por medio del Espíritu los fortalezca con las riquezas que proceden, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. ¿Qué necesita poder? Y el poder procede de sus gloriosas riquezas. Así serán fortalecidos en el Señor. Y luego ejercitarse. Y luego ejercitarse. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Pasado. ¿Cuándo? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y cuando vengamos el domingo, no vengamos en la reserva. Ay, voy a llenar el tanque. No, yo vengo con el tanque rebosando. Porque por eso a veces cuesta, hermano, levantar una iglesia que llega con el tanque de reserva. O sea, levantarla. Tenemos a veces que hacerla de animador, hermano, alabe. Y ya casi se me acaba la voz aquí. Y los demás. Si usted llega con el tanque lleno, hermano, este culto, ay, Dios mío. No, va a llegar con ganas de llegar a las 10:30 de la mañana. O sea, llega con ganas, pero a veces llega tarde, llega con una actitud así de que, no, ya no aguanto. O sea, hermanos, fortalezca su ser interior. Porque si llega con el tanque lleno y todos con el tanque lleno, esto se prende, porque se prende. Alabanza, júbilo, danza, adoración, ministración, manifestación de los dones espirituales. Esto es tremendo, pero tenemos que llegar fortalecidos en el ser interior. Así es que oremos unos por los otros, lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Al final de la carta el apóstol Pablo dijo, y oren por mí. Él no dijo, a ver, yo voy a orar por ustedes, el superapóstol, y ¡fum! Todos reciban del poder. Vamos a orar los unos por los otros. Yo lo necesito, hermano. Mi amor, ¿quieres orar por mí? Está ahí solita, pues que se venga conmigo, ¿va? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y mire, cuando la leña está verde o cuando la leña está mojada, ¿cómo cuesta para que arda? Pero vamos a clamar a Dios para que seamos combustible para el Espíritu Santo y que arda con poder. Vamos a orar, vamos a orar. Amén. Levante su voz, hermano, levante su voz en el nombre de Jesús. Hoy saldremos, Señor, fuertes en nuestro ser interior. Saldremos, Señor amado, fortalecidos